Hola, buenas tardes. Soy Alberto Vara, profesor de Matemática Discreta de la Universidad Carlos III de Madrid. En este videotutorial me dispongo a explicaros el último tema del curso, que es el de retículos y álgebras de Boole. Vamos a ver cómo este tema cierra un poco el círculo que empezó al principio de curso, cuando hablamos de la teoría de conjuntos. La estructura de retículo es una estructura amplia que queda como caso particular S y otros más, y además es la fuente de la estructura tan importante para vosotros, que es la de álgebra de Boole. En matemáticas, un retículo es una determinada estructura algebraica con dos operaciones binarias, o bien un conjunto parcialmente ordenado con ciertas propiedades específicas. Esas dos definiciones son equivalentes. El propósito de gran parte de este videotutorial consistirá en ver que son efectivamente equivalentes, ver esa equivalencia. El término de retículo proviene del dibujo que aparece cuando se efectúan diagramas de hash en las relaciones de orden. Vamos a ver una primera definición, que será la definición que proviene de esta relación, de la relación de orden. En una segunda parte veremos cómo se deduce la estructura algebraica de ella, y más adelante definiremos esa estructura algebraica para conseguir deducir de ella la relación de orden con esas propiedades. Pasamos a la definición inicial: retículo como relación. En teoría de conjuntos, un retículo, red o lattice es un conjunto parcialmente ordenado en el cual para cada par de elementos existen un supremo y un ínfimo. Esto es, un conjunto parcialmente ordenado se denomina retículo si satisface las siguientes propiedades que veis a continuación. Se debe de disponer de un conjunto ordenado con una cierta relación. Esta relación no tiene por qué ser la relación de menor igual habitual, aunque la notación lo parezca, puede ser cualquier otra. De hecho, en los apuntes oficiales de la asignatura, nosotros empleamos otra notación para distinguirlas de la otra. Esa notación es similar a esta. Aún así, y puesto que es difícil de usar, por lo menos para mí, pues la forma que voy a emplear será la que aparece aquí, la del menor igual. Pero tiene que quedar bien claro que esta es una relación con carácter genérico. Bien, pues la definición es la que acabo de decir. Se dice que este par es un retículo si para cualesquiera x e y elementos de A, ese conjunto formado por ellos tiene supremo e ínfimo. Es necesario realizar esta primera observación, sobre todo por la notación que se va a emplear, para que luego se vea la relación que vamos a encontrar para establecer la estructura algebraica posteriormente. Perdón. Si A con su relación es un conjunto ordenado, la notación habitual del supremo ínfimo es esta que veis aquí. Sin embargo, a partir de ahora, en este tema, vamos a emplear esta otra. Y ahí ya vamos a dejar entrever un poquito el carácter operacional que tienen estos dos símbolos. Estos símbolos, el símbolo disyuntivo y el símbolo conjuntivo, aparecerá en muchos contextos y dependerá del ejemplo a emplear. Todo esto, en muchas ocasiones, lo que se pretende es ver si algo es verdadero o falso, o bien si algo funciona o no funciona, es decir, si hay dos situaciones posibles, un 1 o un 0, un OR o un NOT. Bien, pues esta notación en una primera instancia la vamos a llamar como supremo y esta como ínfimo, pero posteriormente nos debemos ir acostumbrando a tratarla como una operación que tiene una serie de propiedades. Bueno, pues esto que viene a continuación es esto precisamente que os he dicho yo aquí. Es decir, que hemos de ver este símbolo OR y este otro símbolo AND. Antes me parece que he dicho NOT, pero es OR y AND, o sea, disyunción y conjunción, como un par de operaciones que lo que en realidad nos van a dar es el supremo y el ínfimo de una pareja de elementos. En un principio, los dos elementos que coloquemos aquí los debemos poner en un orden predeterminado. Más adelante, si verifica una serie de propiedades, quizá ese orden será indistinto.
pero en principio es importante mantener el orden que aparece aquí. En esta diapositiva vamos a ver 3 ejemplos habituales que hemos manejado sin saber antes que tienen esta estructura. El primero es el comentado anteriormente. Es el conjunto de las partes de un conjunto. O sea, hemos de fijar un conjunto, trabajar con las partes de él, es decir, con el conjunto de todos sus subconjuntos, y la relación que vamos a establecer entre ellos es la relación de inclusión. Bueno, pues efectivamente es un retículo porque verifica las propiedades de una relación de orden y tiene sentido hablar de supremo y de ínfimo si tratamos el supremo como la unión de esos conjuntos y el ínfimo como su intersección. En todo caso va a tener sentido esto, por lo tanto este par es un retículo. Un segundo ejemplo importante, por lo simple que es que si un conjunto es totalmente ordenado, es un retículo. Tengamos o recordemos que un conjunto totalmente ordenado era aquel que cualquier pareja de elementos eran comparables. Si cualquier pareja de elementos son comparables, quiere decir que uno de ellos era el ínfimo y el otro el supremo. Por lo tanto, tiene sentido hablar de ambos términos para cualquier pareja y por lo tanto será un retículo. El ejemplo número 3 también es trabajado anteriormente cuando trabajamos el asunto de la divisibilidad y de las congruencias. De nuevo aquí aparece esta notación, pero hay que leerla como una relación, es decir, hay que leerla así. A está relacionado con B si, solo si, existe un número natural tal que A por P es igual a B. Bien, pues como ya sabéis, esto tiene estructura de relación de orden, pero además es un retículo porque podemos definir como supremo de esta pareja su mínimo como un múltiplo y el ínfimo como el máximo como un divisor, cosa que está bien definida para cualquier pareja de números naturales que se den. Por lo tanto, esta relación, la relación de divisibilidad, es un retículo también. En esta diapositiva vamos a ver las propiedades que se verifica por tener la estructura de retículo. Estas 3 primeras propiedades que aparecen aquí son propiedades muy evidentes, son prácticamente propiedades inmediatas. Pero para ver la inmediatez de esas 3 propiedades hay que leerlo en los términos de supremo e ínfimo. Enseguida cogeréis soltura con ello y dejaremos de hablar de eso y pasaremos directamente a la escritura en sí. No olvidemos entonces esto que está escrito aquí. Por lo tanto, la propiedad 1 lo que nos dice aquí es que cualquiera de los dos elementos, tanto x como y, es menor o igual, está relacionado, es menor o igual que el supremo de ambos. Cosa completamente evidente. De la misma manera, cuando hablemos del ínfimo. El ínfimo de esos dos elementos será menor o igual que cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Muy bien. La propiedad 2 también es bastante inmediata, pero tenemos que saberlo leer. Fijaros en la hipótesis. Si x es menor o igual que z e y es menor o igual que z, es decir, z es una cota superior de x y de y, es un mayorante, se debe cumplir entonces que el supremo de esos dos será menor o igual que z, puesto que el supremo es la menor de todas las cotas superiores. Por tanto, esto es evidente. Análogamente cuando manejamos el ínfimo. En este caso, esta z actúa de cota inferior de x y de y. Bien, entonces el ínfimo, que es la mayor de las cotas superiores, pues será mayor o igual que cualquier cota. Leído de izquierda a derecha, pues será z menor o igual que el ínfimo de x y de y. La propiedad 3 también es muy evidente, que es la conmutatividad habitual, o sea, de la que estamos tan acostumbrados a manejar, tanto en sumas de números como intersecciones, uniones de conjuntos y en más contextos. Está claro que el supremo de x y es el mismo que el supremo de y de x y lo mismo con los ínfimos. Esto es lo que tenemos escrito aquí. Estas dos propiedades son muy importantes, pero no son tan inmediatas como las anteriores.
Es necesario ver paso a paso cómo se demuestran ambas y luego tenéis que intentar lo que queda escrito aquí. O sea, no está completamente demostrado, sino que hay partes que tenéis que intentarlo de una manera análoga a como está aquí. La propiedad 4 son las asociatividades. Del mismo modo que las conmutativas, pues veis que la diferencia está en cómo asociar. O sea, hay que demostrar que el supremo de z con el supremo de x e y coincide con el supremo de x y el supremo de y de z. Esto que parece una evidencia no lo es tanto. Lo mismo con los ínfimos. Así que pasemos a la demostración. Ahora, la demostración que hagamos se va a apoyar en las propiedades anteriores. Y fijaros cómo vamos a demostrar la primera de las dos propiedades, o sea, la del OR, la de la disyunción, y la otra no. Esa se hace de manera análoga y es la que tenéis que intentar vosotros. Comprobemos en primer lugar esta desigualdad. Tened en cuenta que como tenemos que demostrar esta igualdad, para llegar a ello tenemos que demostrar primero esta desigualdad y luego la del sentido contrario. ¿De acuerdo? Así que empezaremos por esta y dejaremos como ejercicio la otra. Veamos cómo se demuestra esta. Todos los pasos que veamos a continuación tienen que tener la lógica que corresponda. Por ejemplo, x es menor o igual que esto, ya que hemos quedado por la propiedad 1 que x es menor o igual que el supremo de x con cualquier otro elemento. En este caso, ese cualquier elemento es este que estoy señalando ahora. E y será menor o igual que el supremo de y cualquier elemento que es el que señalo ahora. Y encadenado será menor o igual que el supremo de este elemento y cualquier otro que es este. La estrategia, por lo tanto, consiste en buscar relaciones entre elementos y llegar al segundo miembro de la desigualdad. ¿Veis? Este elemento es igual que este e igual que este. Hemos relacionado el x e y. Bien. Como consecuencia de ello, fijaros que este elemento actuará de cota superior de x y de y, y por lo tanto el supremo de x y de y será menor o igual que esa cota superior. Aquí lo pone. El supremo de x y de y es menor o igual que esa cota superior. Bien. Además, z es menor o igual que el supremo de z con cualquier otro, con y en este caso, de forma encadenada como antes con esto. Por lo tanto, de nuevo, este elemento está acotado por este, z está acotado por el mismo, por lo tanto el supremo de este elemento con este, que es justamente lo que pone aquí, será menor o igual que esa cota superior, que es esta que aparece aquí. Bien, con esto queda demostrado esta desigualdad. Dicho, queda que tenéis que intentar demostrarlo el sentido contrario. Propiedad quinta, que es la propiedad de absorción. Esta propiedad la hemos visto en lenguaje de conjuntos cuando estas operaciones eran unión, intersección, intersección y unión. Ahora lo vamos a ver en este contexto más general. Igual que antes, vamos a demostrar la primera de las dos igualdades y la otra queda como ejercicio porque se hace de manera análoga. Fijaros bien. Vamos a demostrar esta igualdad y usando la misma estrategia debemos demostrar primero una desigualdad en un sentido y luego otra desigualdad en el otro sentido. Pues bien, x es menor o igual que el supremo de x con y. Y por otra parte, x es menor o igual que x por reflexividad. Así que x es una cota inferior de este y de este. Por lo tanto, x será menor o igual que el ínfimo de estos dos. Justamente lo que pone aquí. Por otra parte, para cualquier valor de z, el ínfimo de z y de x es menor o igual que x. Luego, el supremo de x y, junto con el ínfimo de x con él, será menor o igual que x. De estas dos desigualdades se
se verifica la igualdad. No sé si os ha quedado claro que cuando he leído esto proviene del anterior. Es decir, esta z que aparece aquí es este x o y que aparece aquí. O sea, esta expresión será válida para cualquier expresión que yo coloque aquí. En este caso coloco esta porque es la que interesa en la demostración. Bueno, como veis ahí, en resumen, hemos probado que si tenemos un conjunto ordenado con estructura de retículo, podemos considerar sobre ese conjunto dos operaciones, estas dos, que satisfacen esas propiedades, conmutativa, asociativa y absorción. También es posible hacer la construcción al revés, es decir, esto es, partiendo de un conjunto con dos operaciones, que denotaremos así, que satisfagan esas tres propiedades, es posible definir un conjunto, en ese conjunto una relación de orden y que sea un retículo. Por ello, y de forma completamente equivalente, se podrá adoptar como definición de retículo cualquiera de las dos siguientes, estas dos que vemos aquí. Un conjunto ordenado tal que para cualesquiera elementos el conjunto tiene supremo ínfimo, y un conjunto A con dos operaciones internas, denotadas así, que satisfacen las propiedades conmutativa, asociativa y de absorción. En esta diapositiva simplemente se pretende señalar una importante propiedad. En la literatura sobre este tema es usual encontrar esta propiedad, la propiedad de idempotencia. X o X igual a X, X y X igual a X. Esto es válido para cualquier elemento de la A. Este axioma parece que es exigible en la estructura de retículos, sin embargo, con estas dos operaciones, al satisfacerse estas tres propiedades conmutativa, asociativa y de absorción, esta propiedad de idempotencia puede derivarse de ellas. Por lo tanto, es suficiente con hablar de estas tres propiedades que acabo de señalar. La demostración de por qué esto es así aparece a continuación. Es a través de esta expresión, sustituyendo en algunos casos por distintas variables y viendo que se deriva la igualdad x o x igual a x o bien al revés. Ahora lo que vamos a hacer es ver que efectivamente es posible definir una relación de orden reticular a partir de las dos operaciones que satisfagan esas tres propiedades de las que hemos hablado, conmutativa, asociativa y de absorción. Así que en lo que sigue consideraremos un conjunto A y dos operaciones que verifiquen esas tres propiedades. Ahora lo que haremos es definir una relación, demostrar que esa relación es de orden y que a su vez cualquier pareja de elementos tiene supremo ínfimo y por lo tanto veremos que se deriva la definición reticular de la relación de orden. Así que la definición de la relación de orden se realiza de este modo. X menor o igual o X está relacionado con Y si solo si X o Y es igual a Y. Antes de demostrar que ese par es un retículo, vamos a caracterizar la relación de otro modo, mediante este lema. Para cada pareja de elementos de A se tiene que X es menor o igual que Y si y solo si X y Y es igual a X. Demostrémoslo. Será suficiente con demostrar que para cualesquiera X e Y, X o Y igual a Y equivale a X y Y igual a X. Supongamos entonces que X o Y es igual a Y. En este caso, por la propiedad de absorción, X y X o Y es igual a X y Y simplemente a través de esta igualdad operando a ambos lados con X y. Como este primer miembro es igual por absorción a X, se deduce que X es igual a X y Y. Recíprocamente, si X y Y es igual a X, entonces X y Y
o y, añadiendo el o y a ambos lados de esta igualdad, se verifica esta igualdad. Como en este primer miembro es una propiedad de absorción, este primer miembro será igual a y, por lo tanto y es igual a x o y. Por lo tanto hemos demostrado esta equivalencia en los dos sentidos. En primer lugar, suponiendo esto, deduciendo esto. En segundo lugar, suponiendo esto y deduciendo esto. Es decir, que ambas situaciones son equivalentes. Comprobemos ahora que es un retículo, es decir, debemos demostrar primero que es una relación de orden, luego debemos demostrar estas tres propiedades y en una segunda fase debemos demostrar que existen supremos e ínfimos en todos los casos. La relación esta satisface la reflexividad, puesto que por idempotencia x o x es igual a x, es decir, x menor o igual que x. Se satisface la propiedad simétrica, es decir, si x menor o igual que y e y menor o igual que x, tendremos simultáneamente que x o y es igual a y y que y o x es igual a x. Y por la propiedad conmutativa se deduce que y es igual a x, tal y como pone aquí. La relación menor o igual es transitiva, porque si se supone que x es menor o igual que y e y menor o igual que z, en ese caso x o y es igual a y o z es igual a z, y a partir de esas dos igualdades tendremos que x o z es igual a x o y o z, porque z es igual a esto, igual por asociatividad x o y o z. Aquí sobra este paréntesis. Y esto es igual a iz, ya que x o y es igual a y por hipótesis, e iz es igual a z por definición, es decir, que como x o z es igual a z, entonces x menor o igual que z. Por lo tanto es transitiva. Como he dicho antes, estas tres propiedades demuestran que es un conjunto ordenado, parcialmente, eso sí, y ahora lo que tenemos que ver que es un retículo. Entonces lo que hemos de hacer es que para cada par de elementos x, y debe haber supremo y debe haber ínfimo, y además ese supremo debe coincidir con ello, con esta operación, y el ínfimo con la otra. Veamos por qué. Puesto que por la propiedad de absorción se verifica esto, estas son las dos propiedades de absorción, y por la definición anterior se da que x es menor o igual que x o y y que y es menor o igual que x o y, es decir, x o y es una cota superior. Ahora lo que tenemos que ver es qué es la más pequeña. Mirarlo despacio. Las absorción, las dos absorciones, y por lo tanto esto es más pequeño que esto, por un lado, y esto es más pequeño que esto, por otro lado. Bien, vamos a ver ahora qué es la más pequeña. Supongamos que z es una cota superior, es decir, que x es menor o igual que z e y menor o igual que z. Por definición de la relación, puesto que x es menor o igual que z, se verifica esto, y puesto que y es menor o igual que z, se verifica esto. Luego, operando en los dos lados, como esto es igual a z y esto es igual a z, idempotencia igual a z, y por la propiedad conmutativa y asociativa, idempotencia, pues se verifica todo esto que aparece por aquí. En definitiva, esta asociatividad es z, de donde se deduce que este elemento es menor o igual que este. Es decir, que esta es la menor de las cotas superiores, puesto que z se ha trabajado con una absoluta generalidad. De la misma manera se podría demostrar que tiene ínfimo de una manera muy similar a esta.
Por lo tanto, acabamos de ver la equivalencia de las dos definiciones. Por un lado, un retículo como un conjunto ordenado y por otro lado, un retículo como un conjunto con dos operaciones que verifica estas tres propiedades. Muy bien. En las definiciones que vienen a continuación, lo que tratan es de conectar esta estructura reticular con la nueva estructura de álgebra de Boole. Recordemos lo que tenemos hasta este momento. El retículo tiene las propiedades conmutativa, asociativa y de absorción. No se ha hablado en ningún momento de la distributividad. No se ha hablado en ningún momento de la complementariedad. Así que debemos de definir qué es un retículo distributivo, dando a entender que habrá retículos que sean distributivos y otros que no lo sean. Así que se dice que un retículo es distributivo si para cualesquiera tres elementos de A se verifica esto. Observad el paralelismo con la unión e intersección de conjuntos. Observad el paralelismo con el producto y la suma. No es exactamente igual. Y luego también advertir que esta distributividad que aparece aquí debe ser igual para otra distributividad cambiando las dos operaciones, intercambiando las dos. Será un ejemplo típico de la dualidad, de lo cual hablaremos después. Vamos a ver qué consecuencia tiene el hecho de que un retículo sea distributivo. Pero debe quedar claro en este momento que habrá retículos que no lo sean. Bien, si un retículo es distributivo, entonces también se satisface la distribución de la operación esta, como he dicho antes. Bien, aquí está la demostración. Y veamos estas observaciones. Este ejemplo que veis aquí en esta figura demuestra que hay retículos, puesto que esto lo es. O sea, este conjunto de 5 elementos es un retículo porque tiene un diagrama de Hash y cualquier pareja de elementos que se considere aquí tiene supremo ínfimo. Por ejemplo, el par de elementos A y B tiene como supremo M y como ínfimo M. La pareja de elementos M y C tiene como supremo C y como ínfimo M. Sin embargo, vamos a ver que este retículo no es distributivo. Bien, veámoslo. Por un lado esto. Fijaros, el ínfimo de A y de B, es M. El supremo de M y de C es C. Ahora, si esto fuera distributivo, esto debería ser igual a esto. Pero aquí pone supremo de A y de B, M mayúscula. Supremo de B y de C, M mayúscula. Y por idempotencia, el ínfimo de M y de M es el mismo. Este valor no es igual que este, lo cual demuestra que este retículo no es distributivo. Una segunda observación importante y que la tenemos en cuenta a partir de ahora. Si un retículo tiene máximo, lo denotaremos a partir de ahora por el símbolo 1 y si tiene mínimo por el 0. Así que hay que observar que el 1 y el 0 no cumplen los mismos requisitos, no es lo mismo en absoluto que los números 1 y el número 0. O sea, el número 1 en este contexto es el máximo de la estructura reticular y 0 es el mínimo. Podríamos haber empezado a trabajar, en vez de con 1 y 0, con M mayúscula y M minúscula, tal y como aparece aquí. A continuación veremos el otro concepto que nos falta para poder definir el álgebra de Boole. Complementariedad. Es decir, habrá retículos que no sean complementarios y otros que sí. Veamos la definición. Si A es con la relación menor o igual, es un retículo con máximo y mínimo, y X es un elemento de A, se dice que X' es complementario de X si se verifica esto, es decir, que el supremo de ambos es 1 y el ínfimo de ambos es 0.
Este retículo que tenemos aquí nos va a demostrar que el complementario no tiene por qué ser único, por un lado, y luego por otro lado que puede haber elementos que tengan complementario y otros que no. Fijaros, como el supremo de A y de B y el supremo de A y de C son 1, los ínfimos de A y de B y de A y de C es 0, eso quiere decir que el elemento A tiene dos complementarios distintos, B y C. Pero ahora, a continuación, vamos a demostrar que si el retículo hubiese sido distributivo, entonces sí habría unicidad. Es decir, aquí no hay unicidad porque este retículo no es distributivo. Veámoslo. Proposición. Si A con su relación es un retículo distributivo, con máximo 1, mínimo 0, y X es un elemento de A, si X' y X segunda son complementarios de X, necesariamente ambos son iguales. En otras palabras, si el retículo es distributivo, todo elemento que tenga complementario, este es único. Vamos a ver la demostración. Por hipótesis, por ser X' complementario de X, el supremo es 1 y el ínfimo es 0, lo mismo para X segunda que también es complementario. Como queremos demostrar esta igualdad, pues lo vamos a hacer con la misma idea de siempre, demostrando dos desigualdades. Primero, que X' es menor o igual que X segunda, y después que X segunda es menor o igual que X'. Vamos a ver. Vamos a ver que X' es menor o igual que X segunda. X' es igual que el ínfimo de X' con 1. Igual X' con X o X segundo, ya que X segundo es complementario a X. Ahora aplicamos distributividad de esta con respecto a esta. Ahí la tenéis. Estos dos son complementarios, por lo tanto el ínfimo es 0. Y el supremo del 0 y de este es este. Es decir, X' y X segunda es igual a X'. Bien, por lo tanto X' es menor o igual que X segunda. Como ejercicio dejo, se hace de forma análoga demostrar que X segunda es menor o igual que X'. Y en ese momento habremos demostrado la igualdad. Lo importante es ver que la unicidad del complementario se debe a la distributividad. Si no hubiera sido así, no se podría garantizar eso. Bien, perdón. Estos dos conceptos de distributividad y de complementariedad van a dotar al retículo de una nueva estructura, la estructura de álgebra de Boole. O sea, van a ser las dos circunstancias clave. Definición 1, por lo tanto. Una álgebra de Boole es un retículo, por lo tanto tiene que haber un conjunto, dos operaciones, un mínimo y un máximo, que sea distributivo y complementado. Esto de complementado quiere decir que todo elemento de A va a tener complementario. Claro, como es distributivo, cada elemento de A tendrá complementario y este será único. La definición muestra de una forma más extendida cuáles son las propiedades que debe verificar o cuáles verificará esta nueva estructura. B es un conjunto no vacío que tiene al menos dos elementos, puede haber más, y sobre el que se definen estas operaciones internas: una suma booleana, un producto booleano y una complementación. Con esas tres propiedades se verifican estas otras 6. Elemento neutro de la suma, que será 0, o sea que esto lo tendremos que ver contrastándolo con lo que hemos visto antes. Este más de aquí corresponderá a la i de antes, o sea,
a este símbolo, o sea, que esta propiedad será idéntica a esta. Perdón, vuelvo atrás. Es decir, que el supremo de este elemento con el mínimo de todo el conjunto es el mismo elemento. Lo único que se ha cambiado aquí es en realidad la notación. Lo mismo con el elemento neutro del producto. Este producto es este. Es decir, el ínfimo de A y del máximo del conjunto será el propio elemento. Si se verifican las conmutativas, asociativas, las dos distributivas y las dos leyes de complementación, entonces tendremos precisamente esa estructura de la que se ha hablado en la definición 1. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es distintos ejemplos de álgebras de Boole, algunos de ellos muy conocidos y otros son distintos ejemplos. Aquí conviene que lo leáis despacio, pero solamente comentar los ejemplos más llamativos, los más importantes. El conjunto de las partes, como antes, la unión para el supremo, la intersección para el ínfimo, verifica las dos distributivas, verifica el complementario, es decir, todo elemento tiene su complementario, por lo tanto esto no solamente es un retículo, sino que es un retículo distributivo y complementado, o sea, una álgebra de Boole. Este otro ejemplo, con dos elementos nada más, el 0 y el 1, y con esta relación también lo es, lo podéis comprobar, lo mismo que este, el anterior. Verifica las propiedades de distributividad, cada elemento no tiene complementado, no tiene máximo, por lo tanto este, siendo retículo como era, no es una álgebra de Boole, ¿vale? En este caso, fijaros bien el motivo de por qué no es una álgebra de Boole, siendo distributivo como es. La clave del asunto es que no tiene máximo. Este álgebra de Boole que aparece por aquí es la más simple que existe, es el álgebra de Boole binaria. Se llama así porque es una álgebra de Boole construida con solo dos elementos. En la definición anterior se pedía que al menos existieran dos elementos. En este caso solamente existen dos operaciones binarias, la suma y el producto, y una operación unitaria que es la complementación, que en este caso la he designado con la rayita en vez de con la comita, con las operaciones habituales que están dadas en estas tablas que aparecen aquí. Bueno, pues verifica todas las propiedades correspondientes, luego tiene estructura de álgebra de Boole. A continuación vemos todas las propiedades de álgebra de Boole, de las cuales hemos hablado antes. Leyes de idempotencia, de la dominancia, absorción. Las leyes de Morgan no hemos hablado de ellas, pero se pueden demostrar de una manera similar. Tampoco la ley de involución, pero esta es evidente, al igual que la ley del 0 y el 1, que es evidente también. Y para ir terminando vamos a ver lo que es el teorema de representación y la ley de dualidad. El teorema de representación lo que persigue es demostrar que todas las álgebras de Boole son equivalentes o isomorfas, como aparece aquí, a una de partes de un cierto conjunto.
la clave del asunto será saber cuál es ese conjunto. Bien, antes habrá que definir qué son dos álgebras de Boole isomorfas. La idea de la isomorfía la tenéis muy bien entendida cuando hemos hablado de grafos. En todo caso, la isomorfía se establece cuando se es capaz de establecer una biyección entre los dos conjuntos y que mantenga las operaciones y las propiedades de las operaciones de cada conjunto. Es decir, aquí debemos de tener dos álgebras de Boole, dos conjuntos y dos operaciones, dos parejas de operaciones, cada una con sus propiedades correspondientes. Si somos capaces de definir una biyección de entre esos dos conjuntos que verifiquen esto que veis aquí, en otras palabras, que las imágenes conserven las operaciones, y además que la imagen de f del complementario de A sea el complementario de la imagen, entonces en ese caso se dice que esas dos álgebras de Boole son isomorfas. Así que en otras palabras, dos álgebras de Boole son isomorfas cuando se mantiene la estructura aunque se disponga de elementos diferentes. El ejemplo quizá más importante sea el álgebra de Boole con bits y el álgebra de Boole proposicional, por ejemplo, ¿no? Pero hay más. Y por último, este teorema, el teorema de representación, que nos asegura esto, que cualquier álgebra de Boole finita, atención, es isomorfa a la álgebra de Boole de las partes de un conjunto X. El hecho de decir finita quiere decir que tiene un número finito de elementos. O sea, esto no será válido cuando hay una álgebra de Boole de infinitos elementos. No está dada la demostración, pero sí la idea de la demostración. O sea, la idea de la demostración consiste en encontrar un conjunto adecuado que verifique las propiedades del mismo. La forma es la que veis aquí. O sea, tengo un conjunto con la estructura de álgebra de Boole finita. Se considera un conjunto llamado así, A sub atom, formado por átomos de A que están definidos de esta manera. Son elementos de A caracterizados por esta propiedad, que X es menor o igual que A. Que X sea menor o igual que A implica que o bien X es 0 o bien que X es igual a A. Bueno, pues se puede demostrar que en ese caso A es isomorfo al conjunto de las partes de ese conjunto de átomos, con lo cual será válida este teorema. Las consecuencias inmediatas del teorema este son las siguientes. Primero, que todas las álgebras de Boole finitas tienen lo que ya sabéis de siempre, 2 elevado a n elementos, siendo n el número de elementos del conjunto. Y dos álgebras de Boole finitas con el mismo número de átomos o de elementos son isomorfas. Y para finalizar establecemos el principio de la dualidad, que nos va a obviar eso muchas de las propiedades. Así que este es el principio de dualidad. Si tenemos un retículo o una álgebra de Boole y X e Y, dos elementos de A, tendremos que se puede intercambiar las dos operaciones y los dos sentidos de la desigualdad. Por ejemplo, la propiedad de idempotencia se puede escribir así, por dualidad. La relación esta se puede escribir por dualidad cambiando el sentido de la desigualdad y cambiando una operación por otra. Escrita de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bien. La propiedad conmutativa se puede escribir así, intercambiando las dos propiedades. La propiedad distributiva se podría obtener directamente intercambiando las dos operaciones. La propiedad esta se cambia inmediatamente por dualidad, cambiando la operación y cambiando el 1 por el 0. Y esto que aparece por aquí es un resumen de lo que he dicho en la diapositiva anterior. O sea que intercambiando la desigualdad, intercambiando las operaciones
intercambiando el 0 por los 1 se obtienen expresiones similares y equivalentes. Es decir, cualquier teorema que hayamos demostrado de una manera, cambiando estos símbolos, será igualmente válido. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes.